Estimadas y estimados estudiantes, es un gusto estar con ustedes en este espacio de Aprende en Casa, correspondiente a Matemáticas para segundo grado de secundaria. Soy la maestra Jessica López y los acompañaré durante esta sesión. El día de hoy vamos a analizar diferentes problemáticas que se resuelven mediante conversión de unidades de longitud entre el Sistema Internacional de Unidades y el Sistema Inglés. Los materiales que necesitaremos son libreta de matemáticas, bolígrafo, lápiz, goma, sacapuntas. Recuerden tomar nota de los aspectos que consideren más relevantes, así como las dudas o dificultades que les vayan surgiendo durante la sesión, para que, posteriormente, lo puedan compartir con sus profesoras y profesores en su trabajo a distancia. ¿Están listas y listos? Acompáñenme. ¿Cuáles son las unidades de longitud? En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad básica de longitud es el metro, con sus múltiplos y submúltiplos. En los submúltiplos se usan los prefijos deci, centi o mili. Los submúltiplos del metro son decímetro, es la décima parte del metro. Su abreviatura es dm. Su valor es un décimo de metro y puede nombrarse su equivalencia como 0.1 metros. Centímetro es la centésima parte del metro. Su abreviatura es cm. Su valor es un centésimo de metro y puede nombrarse su equivalencia como 0.01 metros. Milímetro es la milésima parte del metro. Su abreviatura es mm. Su valor es un milésimo de metro y puede nombrarse su equivalencia como 0.001 metros. Para nombrar los múltiplos del metro se usan los prefijos deca, hecto, kilo, que se refiere a decámetro, que es 10 veces el valor del metro. Su abreviatura es DAM y equivale a 10 metros. Hectómetro, que es 100 veces el valor del metro. Su abreviatura es HM y equivale a 100 metros. Kilómetro, que es 1000 veces el valor del metro. Su abreviatura es KM y equivale a 1000 metros. En el sistema inglés se usan como unidades de longitud la milla, la yarda, el pie y la pulgada. Una milla, cuya abreviatura es MI, equivale a 1.609 kilómetros. Una yarda, su abreviatura es YD y equivale a 91.4 centímetros. Un pie, su abreviatura es FT y equivale a 30.48 centímetros. Y por último, una pulgada, cuya abreviatura es IN y equivale a 2.54 centímetros. A continuación, veremos algunas situaciones problema en donde se hace uso de la conversión de unidades de longitud. Marlene es aficionada al básquetbol. Ella investiga acerca de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos en este deporte, Michael Jordan. Al leer sobre tal personaje, encuentra que tiene una estatura de 6 FT, 6 IN, pero no tiene ni idea de qué se refiere esta información, ni a cuánto equivale. Así que investiga. 1. ¿A qué unidades de medida se refiere la información que encontró Marlene? 2. ¿Cuál es la estatura de Michael Jordan en centímetros? 3. ¿Cuál es la estatura de Michael Jordan en metros? Ustedes en casa, ¿ya saben a qué unidades de medida se refiere la información sobre la estatura de Michael Jordan que encontró Marlene? Bien, una manera de contestar esta pregunta es retomar la información de las tablas anteriores e identificamos la abreviatura FT en el sistema inglés se refiere a pies y que un pie equivale a 30.48 centímetros. Asimismo,
En el mismo sistema, la abreviatura IN representa pulgadas y una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Con esto damos respuesta al primer cuestionamiento. Se refiere a unidades de longitud del sistema inglés, los pies y las pulgadas. Una manera de contestar al segundo cuestionamiento es ordenar los datos en un registro tabular con dos columnas. En la primera columna colocamos las medidas en pies, mientras que en la segunda columna la medida en centímetros. Así, escribimos que un pie equivale a 30.48 centímetros y el dato conocido de 6 pies lo anotamos en la siguiente fila de la primera columna. Como queremos saber la equivalencia de 6 pies en centímetros, colocamos una incógnita en la celda correspondiente. En este caso, usaremos Z. Una manera de calcular el valor de Z es a través de una regla de 3, en donde 1 es a 30.48, como 6 es a Z. Esto se puede plantear en términos de una igualdad de fracciones donde un pie entre 6 pies es igual a 30.48 centímetros entre Z centímetros. Ahora, lo que debemos de hacer es despejar el valor de Z para saber a cuántos centímetros equivalen 6 pies. De aquí se desprende que Z es igual a 6 pies por 30.48 centímetros entre un pie. Notemos que podemos simplificar la unidad pie que se encuentra en el numerador y en el denominador. Al efectuar esta operación, obtenemos Z igual a 182.88 centímetros dividido entre 1. Entonces, Z es igual a 182.88 centímetros. Ahora, podemos formar la relación entre pulgadas y centímetros, también en un registro tabular, estableciendo que una pulgada equivale a 2.54 centímetros y 6 pulgadas equivalen a X centímetros, ya que este último es el dato que deseamos calcular. De aquí se puede establecer la siguiente regla de 3. De esta regla se tiene que X es igual a 6 pulgadas por 2.54 centímetros entre una pulgada. Simplificamos las pulgadas que se encuentran en el numerador y el denominador, por lo que la unidad de medida serán centímetros. Resolviendo, obtenemos que X es igual a 15.24 centímetros entre 1, de lo que concluimos que X es igual a 15.24 centímetros. Ahora, para encontrar la equivalencia de la estatura en centímetros, se suma la equivalencia de pies a centímetros, en donde obtuvimos 182.88 centímetros, con la equivalencia de pulgadas a centímetros, de la cual obtuvimos 15.24 centímetros. Entonces, establecemos la suma 182.88 centímetros más 15.24 centímetros. De esta suma se obtiene 198.12. Con esto contestamos al segundo cuestionamiento. Así que la estatura de Michael Jordan en centímetros es de 198.12. Ahora solamente nos falta saber la equivalencia en metros. ¿Qué piensan que se hace para encontrar esta equivalencia? ¿Ya tienen el resultado?
podemos establecer otro registro donde se ordenen nuestros datos y nos permita visualizar que 1 metro equivale a 100 centímetros y Y metros equivalen a 198.12 centímetros, siendo Y la medida en metros de la estatura de Michael Jordan. A partir de la regla de 3, se obtiene que Y es igual a 198.12 centímetros por 1 metro entre 100 centímetros. Notemos que se pueden simplificar centímetros del numerador y centímetros del denominador. Así, tenemos que Y es igual a 198.12 metros entre 100. Al calcular el cociente, determinamos que Y es igual a 1.9812 metros. Como estamos hablando de estatura, truncamos el resultado en centésimos, que representan los centímetros. Entonces, damos respuesta al último cuestionamiento y concluimos que la estatura de Michael Jordan es de 1.98 metros. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Conocen otra forma de convertir una medida dada en centímetros a su equivalente en metros? Cierto, también podemos resolver multiplicando de manera directa. Veamos esa opción. Al inicio, revisamos una tabla de equivalencias de los submúltiplos del metro. En ella, identificamos que 1 centímetro es la centésima parte del metro, es decir, 1 centímetro es igual a 0.01 metros. Ahora, podemos establecer la relación 1 centímetro equivale a 0.01 metros como 198.12 centímetros equivale a X metros. De la relación anterior, se puede decir que X es igual a 198.12 centímetros por 0.01 metros entre 1 centímetro. Simplificar los centímetros, resolvemos la multiplicación de 198.12 por 0.01 metros y la división entre 1, obteniendo 1.9812 metros. Como observaron, se obtiene el mismo resultado que con el procedimiento anterior. Ahora tienen dos opciones de conversión. Apliquen la que más se les facilite. Veamos otra situación en donde se requiere de conversiones. Luisa quiere comprar un televisor. Como ella sabe que la medida que se indica en la presentación de estos aparatos corresponde a la longitud de la diagonal de la pantalla, mide esa dimensión del espacio rectangular del mueble donde piensa colocarla. Encuentra que esta medida es de 75 centímetros. En la tienda encuentra dos televisores que le gustan. La medida de uno de ellos es de 24 pulgadas y del otro 32 pulgadas. ¿Qué televisor puede caber en el espacio que tiene disponible? Sin hacer cálculos escritos, escriban cuál televisor piensan que puede caber en el espacio del que dispone Luisa. ¿Será solamente uno de ellos? ¿Podrán ser ambos? ¿Qué pueden hacer para resolver este problema? Una manera de contestar el problema es determinar a cuántas pulgadas equivalen los 75 centímetros para luego comparar esta equivalencia con la medida de cada televisor que le gustó. Se puede hacer un registro tabular en donde se establezca la relación entre los centímetros y las pulgadas. Sabemos que 2.54 centímetros equivalen a 1 pulgada. Entonces, debemos calcular a cuántas pulgadas equivalen 75 centímetros. A este valor desconocido lo representamos
con una incógnita, y en este caso. Se puede calcular el valor desconocido a través de una regla de 3, de donde se obtiene que y es igual a 75 centímetros por 1 pulgada entre 2.54 centímetros. Simplificamos los centímetros, así que se tiene que y es igual al cociente de 75 pulgadas entre 2.54. Entonces, y es aproximadamente igual a 29.52 pulgadas. Ahora ya saben que el espacio disponible es de aproximadamente 29.52 pulgadas. Entonces, podemos afirmar que de los televisores que le gustaron a Luisa, solamente puede caber en el espacio del que dispone para colocarlo el de 24 pulgadas, ya que el de 32 pulgadas excede el espacio disponible. ¿Esta respuesta coincide con lo que ustedes pensaron antes de resolverlo? Como nos podemos dar cuenta, las conversiones entre unidades de longitud son muy necesarias, muy frecuentemente en situaciones cotidianas. Veamos otra situación. Un amigo de María, que vive en Estados Unidos, se está preparando para un maratón y le platica a María que él recorre 8 millas en su entrenamiento diario. Inciso A. ¿Quién recorre una distancia mayor en su entrenamiento diario? ¿María o su amigo? Allá en casa, sin hacer cuentas escritas, contesten la pregunta y registren su respuesta en sus cuadernos. Ahora, ¿qué piensan que podemos hacer para resolver este problema? Una manera de iniciar es recordar que María recorre 12 kilómetros diariamente. Entonces, podemos usar la equivalencia: una milla es igual a 1.609 kilómetros. Después, podemos calcular cuántos kilómetros recorre el amigo de María en su entrenamiento diario. Hagamos esto. Ordenamos nuestros datos en una tabla que nos permite establecer que una milla equivale a 1.609 kilómetros y que 8 millas equivalen a X kilómetros. Haciendo uso de la regla de 3, tenemos que X es igual a 8 millas por 1.609 kilómetros entre una milla. Simplificamos la unidad de medida milla y al calcular el producto se obtiene 12.872 kilómetros entre 1. De ahí se tiene que X es igual a 12.872 kilómetros. Con dicha información ya se puede determinar que el amigo de María recorre una distancia mayor en cada entrenamiento diario, ya que él recorre 12.872 kilómetros y María 12 kilómetros. Continuamos con los deportes. Se sabe que el campo de fútbol americano, incluyendo la zona final, mide 120 yardas de largo y 53.3 yardas de ancho. El entrenador pide a sus jugadores que, para el calentamiento, den 2 vueltas alrededor del campo de juego. ¿Cuántos metros recorren los jugadores para su calentamiento? Esta situación se puede resolver de diferentes maneras. Allá en casa, piensen en una estrategia que permita contestar la pregunta del problema. También hagan una estimación de la cantidad de metros que los jugadores recorren en su calentamiento. Registren esto en sus cuadernos. ¿Listas? ¿Listos? Vamos a resolver esta situación. Nosotros primero vamos a calcular cuántas yardas recorren los jugadores al dar 2 vueltas al campo y, posteriormente, realizaremos la conversión a metros. Para iniciar a dar respuesta al problema, podemos establecer que
dar una vuelta al campo equivale a calcular el perímetro del campo de juego. El perímetro de una figura se obtiene sumando las medidas de la longitud de todos sus lados. En este caso, el perímetro del campo, que es un rectángulo, es igual a la suma de 53.3 más 120 más 53.3 más 120 yardas. También se puede decir que el perímetro es igual a 2 por 53.3 yardas más 2 por 120 yardas. Al resolver las multiplicaciones o eliminar paréntesis, obtenemos perímetro igual a 106.6 yardas más 240 yardas. Efectuando la suma, obtenemos que el perímetro es igual a 346.6 yardas, que es lo que recorre al dar una vuelta al campo. Sin embargo, ya que los jugadores darán 2 vueltas al campo, entonces multiplicamos 2 por 346.6 yardas, de lo que se obtiene que los jugadores recorrerán 693.2 yardas en su calentamiento. Ahora vamos a realizar la conversión de las yardas obtenidas a metros, que es la unidad en la que se solicita la respuesta al problema. Sabemos que una yarda equivale a 91.4 centímetros. Como la respuesta se solicita en metros y sabemos que 100 centímetros equivalen a 1 metro, entonces se divide 91.4 centímetros entre 100, de lo que resulta que 91.4 centímetros equivalen a 0.914 metros. Se establece la otra relación, como se muestra en la tabla, donde una yarda equivale a 0.914 metros y 693.2 yardas equivalen a X metros. Se puede plantear una regla de 3, de donde se tiene que X es igual a 693.2 yardas por 0.914 metros entre una yarda. Aquí se simplifican las unidades yardas que se encuentran tanto en el denominador como en el numerador. Al efectuar la multiplicación, resulta X igual a 633.5848 metros entre 1, cuyo cociente es 633.5848 metros. Por lo que se concluye que los jugadores recorrerán 633.58 metros para su calentamiento, truncando el valor de X en los centésimos que representan los centímetros. Regresen a su estimación hecha al inicio de este problema. ¿Qué tan acertada fue? ¿Por qué piensan que ocurrió lo anterior? Con respecto a la estrategia que pensaron, ¿fue parecida a la que utilizamos? Veamos otro caso en donde es necesario hacer una conversión. Juan visitó Estados Unidos. Ese viaje lo realizó en su automóvil, donde él puede leer la magnitud de la velocidad en kilómetros por hora. Al entrar a ese país, observó un señalamiento que indica que debe ir a una velocidad máxima de 60 millas por hora. ¿Cuál es la velocidad máxima permitida en esa zona en kilómetros por hora? Escriban una estimación de esa velocidad. Ahora resolvamos el problema. Una manera de resolver es ordenar los datos. Tengamos en cuenta que una milla es equivalente a 1.609 kilómetros. Entonces, 60 millas equivalen a X kilómetros. Podemos ahora establecer una regla de 3 de donde se tiene que X
es igual a 60 millas por 1.609 kilómetros entre una milla. Podemos simplificar la unidad millas que se encuentran en el numerador y en el denominador. Así que X es igual a 60 por 1.609 kilómetros entre 1. Al efectuar las operaciones, obtenemos que X es igual a 96.54 kilómetros. Por lo tanto, la velocidad máxima a la que debe manejar Juan es de 96.54 kilómetros por hora. Ahora, regresen a su estimación. ¿Qué tanto se aproximó su estimación al resultado que obtuvimos? Recuerden que pueden usar otro método de resolución, ya que en las matemáticas los resultados se pueden obtener de diversas maneras. Lo importante es comprender lo que nos pide cada situación-problema. Estamos llegando al final de esta sesión. ¿Cómo se sintieron en ella? Espero que, con lo estudiado, puedan resolver diversos problemas donde se requiera hacer conversiones entre unidades del sistema internacional, de unidades y del sistema inglés. Ahora, les invito a resolver el siguiente reto final. El árbol de nombre General Sherman de la especie Sequoia gigante se encuentra ubicado en un parque de California, Estados Unidos, y es considerado el árbol de mayor volumen en el mundo. Si se sabe que su altura es de 8.38 decámetros, inciso A, ¿cuál es su altura en yardas? Resuelvan su reto, guarden sus evidencias y compártanlas con sus profesoras y profesores en su trabajo a distancia. Recuerden que el éxito no se logra superando a los demás, sino superándose a sí mismo. Alumnas y alumnos de segundo de secundaria, fue un gusto compartir con ustedes este espacio de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.